El universo es un vasto abismo de preguntas sin respuesta. Desde los confines del cosmos hasta el último rincón de la mente, la ciencia lucha por desentrañar la naturaleza de la realidad. Pero hay un enigma tan profundo que, si lográramos resolverlo, podría cambiar para siempre nuestra comprensión de lo que somos. Se trata de la conciencia, la esencia intangible del yo que nos define. ¿Qué pasaría si tu conciencia pudiera ser duplicada, si tu ser, tus recuerdos y tu individualidad pudieran ser replicados en otro cuerpo? ¿Cuál de los dos serías tú? Bienvenidos a Mentes del Abismo, el experimento mental de la teletransportación, popularizado en la ciencia ficción. Es una de las herramientas más afiladas que la filosofía y la neurociencia tienen para explorar el misterio de la identidad personal. Imagina una máquina, un teletransportador, que no funciona de la forma tradicional. En lugar de doblar el espacio-tiempo para mover un objeto, esta máquina funciona de forma más radical. Escanea cada partícula, cada átomo, cada bit de información que conforma tu cuerpo y tu cerebro. Esa información, un gigantesco plano digital de tu ser, es transmitida a otro punto en el universo. Al mismo tiempo, la cabina original te desintegra por completo, átomo por átomo, sin dolor, sin conciencia. En el destino, una segunda cabina ensambladora usa esa información para reconstruirte, creando una réplica perfecta en cada detalle. El tú que entró en la primera cabina se desvanece, y el tú que sale en la segunda se despierta, sin saber que el viaje ha durado más de un instante. Todos tus recuerdos, tu personalidad, tus miedos y esperanzas están intactos. Tu yo parece haber viajado. Pero la pregunta persiste, ¿es el que llega la misma persona que el que se fue? ¿O es solo una copia perfecta de un original que ha muerto? Esta es la paradoja del teletransportador, y es solo el comienzo ahora. Llevamos el experimento a su punto más crucial, el que duplica la conciencia. Imagina que la cabina de destino funciona perfectamente, creando a tu réplica idéntica. Pero, por un fallo inexplicable, la cabina de origen no te desintegra. Ahora, hay dos de ti. Dos seres idénticos, con la misma memoria, el mismo historial de vida, el mismo patrón de pensamiento. Ambos se sienten como el original. Ambos están convencidos de que son la misma persona que entró en la máquina. Y esta es la raíz del abismo filosófico. Si la identidad personal es la singularidad de la conciencia, la idea de un único yo, esa singularidad se ha roto en dos. Las teorías tradicionales sobre la identidad no pueden sobrevivir a esta paradoja. La primera teoría, la del cuerpo o continuidad biológica, sostiene que tu identidad está ligada a tu cuerpo físico. Tu yo es el mismo a lo largo del tiempo porque el cuerpo que tienes hoy es el mismo que tenías cuando eras un niño, a pesar del reemplazo gradual de células. Pero esta teoría colapsa en el momento de la duplicación. Si el cuerpo es lo que define al yo, ¿cuál de los dos cuerpos es el real? ¿El original que no fue destruido, o el que se acaba de crear? Ambos son idénticos, y si la identidad estuviera ligada a uno solo, el otro sería un impostor sin conciencia. Una idea que nuestra intuición rechaza de plano. Esta paradoja revela que la identidad no puede estar atada simplemente a la materia física de la que estamos hechos, ya que esa materia puede ser replicada. La segunda teoría, la de la continuidad psicológica, sugiere que lo que nos define no es el cuerpo, sino la cadena ininterrumpida de recuerdos, la personalidad y las experiencias que forjan nuestra conciencia. Tu yo hoy es el mismo yo de hace 10 años porque tienes recuerdos que conectan ambas etapas de tu vida. Pero, ¿qué sucede con esta teoría en la duplicación? Ambas versiones de la conciencia tienen exactamente el mismo conjunto de recuerdos, los mismos miedos, los mismos sueños. Desde el punto de vista de la continuidad psicológica, ambos son igualmente el yo. La teoría nos lleva a un callejón sin salida. Si la conciencia es solo la suma de los recuerdos, y los recuerdos pueden ser copiados, la identidad singular se convierte en una ilusión. La narración de tu vida, que creías única, resulta ser un guión que puede ser actuado por dos actores diferentes. La idea de que somos una entidad indivisible es, quizás, el mayor autoengaño de la historia de la humanidad. La ciencia moderna nos lleva aún más al fondo del abismo. Los neurocientíficos se enfrentan al problema difícil de la conciencia.
La pregunta de cómo la materia inanimada del cerebro puede dar lugar a una experiencia subjetiva, una vida interior. Si la conciencia es un fenómeno emergente, una especie de programa que corre en el hardware del cerebro, entonces la duplicación del hardware debería, por lógica, duplicar el software. Pero, ¿qué sucede con la experiencia subjetiva, el sentimiento de ser uno mismo? ¿Se duplica también? La física cuántica introduce una capa de misterio aún más densa. Algunos teóricos especulan que la conciencia podría estar ligada de alguna forma al tejido mismo de la realidad, y que la duplicación podría estar ligada a la interpretación de los muchos mundos, donde cada decisión crea un nuevo universo. En este escenario, el yo no se duplica, sino que se bifurca, con cada versión viviendo en su propia realidad paralela. Este experimento mental es el último gran rompecabezas. Es un espejo que nos obliga a confrontar el hecho de que no sabemos quiénes somos, o si al día siguiente, el que se despierta en nuestra cama es el mismo que se durmió la noche anterior. Un nuevo yo con los mismos recuerdos. La tecnología de teletransportación es solo la herramienta que revela la verdadera naturaleza de la conciencia. No es un viaje. Es un enigma existencial. Nos invita a preguntarnos si nuestro ser es algo que puede ser copiado, si nuestra esencia es solo un conjunto de datos, o si hay algo más, un fuego sagrado, que no se puede replicar. Es el misterio de la individualidad en un universo que parece preferir el caos. Si te gustan los misterios del universo, suscríbete para no perderte lo que viene. Quédate con nosotros, porque el abismo nos espera. La búsqueda de la verdad es infinita, y este es solo el comienzo. Únete a la exploración de mentes del abismo. El abismo es un lugar de espejos. La conciencia es el espejo más antiguo de todos, el que refleja la pregunta fundamental de nuestra existencia. El experimento mental de la duplicación nos obliga a mirar ese reflejo y a enfrentarnos a una verdad incómoda. Nuestra identidad no es tan sólida como creemos. Si la réplica de nuestro cerebro es tan completa que genera la misma conciencia, entonces la esencia del yo no reside en una materia física singular ni en una línea temporal ininterrumpida de recuerdos. La conciencia se ha revelado como un patrón, como un conjunto de información que puede ser replicado. Y con esa revelación, las implicaciones para la sociedad, la ley y la moralidad se vuelven aterradoras. El primer y más inmediato problema de un mundo donde la duplicación es posible es la crisis del ser. Imagina que vives en una sociedad donde la teletransportación es un medio de transporte común, con la promesa de la aniquilación del original. Pero, ¿qué sucede si un día, por un fallo en el sistema, un duplicado tuyo aparece en otro lugar, mientras tu original sigue existiendo? La crisis no es solo para el duplicado, que debe procesar su existencia como una copia, sin un lugar en el mundo. La crisis es para ti, el original, que de repente debe cuestionar tu propia autenticidad. ¿Eres el verdadero solo porque entraste primero a la máquina? ¿O tu conciencia, al igual que la de tu duplicado, es solo un patrón de información que podría estar en cualquier otro cuerpo? El yo se desvanece en la incertidumbre. Esta es la paradoja del gemelo existencial, la idea de que dos mentes idénticas no pueden sostener la ilusión de una identidad singular. El miedo a la duplicación se convertiría en un terror social desde un punto de vista legal. La duplicación crea un caos sin precedentes. En un mundo donde la identidad se define por un documento de identidad, un número de seguro social y una huella dactilar, ¿quién tiene derecho a qué? Ambos duplicados tienen las mismas credenciales, el mismo historial de crédito, la misma acta de nacimiento. Ambos se sienten con el derecho de reclamar su vida anterior. La ley se vería obligada a definir el concepto de persona de una forma completamente nueva. ¿Se consideraría al duplicado una nueva persona, con derecho a una nueva identidad y una nueva vida? ¿O se le consideraría una propiedad del original, con derechos limitados o nulos? El concepto de derechos humanos tendría que ser reescrito, ya que la singularidad de la persona ya no sería una constante. El sistema legal, construido sobre la base de un solo individuo responsable por sus acciones, colapsaría bajo el peso de una duplicación perfecta. La crisis moral es aún más profunda. Si la duplicación ocurre por accidente y no se puede revertir, la sociedad tendría que tomar una decisión imposible.
¿Cuál de los dos yo tiene derecho a vivir? Los utilitaristas, que buscan el mayor bien para el mayor número, podrían argumentar que la coexistencia de dos personas idénticas, con los mismos recuerdos y reclamaciones sobre la misma vida, generaría un caos insostenible. La solución sería la eliminación de uno de los dos. Pero, ¿cómo se decide? ¿Se lanza una moneda? ¿Se sortea? ¿Se destruye al duplicado solo porque fue creado segundo? El acto de aniquilar a un ser consciente y sensible, que se siente tan real como el que se salva, sería un acto de asesinato sin precedentes. La ética deontológica, que se centra en el deber moral de no matar, rechazaría de plano esta solución. Argumentaría que cada uno de los duplicados tiene un derecho inherente a la vida, independientemente de cómo fue creado. La paradoja nos deja sin una brújula moral, sin una respuesta clara sobre cómo actuar. Y la pregunta se expande más allá de la duplicación misma. La paradoja de la conciencia se conecta con otros enigmas de la filosofía. Consideremos la paradoja del barco de Teseo. Si el barco de Teseo es reparado pieza por pieza, con cada tabla vieja siendo reemplazada por una nueva, ¿es el barco final el mismo que el original? Y si las viejas tablas se usan para construir un segundo barco, ¿cuál de los dos es el verdadero barco de Teseo? Los filósofos han debatido esta cuestión durante siglos, y ahora, al aplicarla a los humanos, la pregunta se vuelve personal y existencial. Nuestro cuerpo, en un proceso biológico constante, reemplaza casi todas sus células cada 10 años. La persona que eres hoy, ¿es la misma que la que eras hace una década, o eres una versión del barco de Teseo, reconstruida, una réplica de tu yo anterior? El experimento mental de la duplicación no es solo un caso aislado. Es la forma extrema de una paradoja que ya vivimos, aunque de manera gradual y silenciosa. Esto nos lleva al futuro y a la visión transhumanista. Si la conciencia es información, ¿podría ser subida a un ordenador? ¿Podríamos vivir para siempre en un mundo digital? Los transhumanistas creen que sí, pero la paradoja de la duplicación plantea la pregunta fundamental. Si tu mente es subida, ¿es el tú que vive en el mundo digital el mismo que el yo biológico que queda atrás? La respuesta es no. Al igual que con la teletransportación, el proceso de subir la mente no sería una migración, sino una duplicación. Dejaría al original atrás, crearía una copia en el nuevo medio. La inmortalidad prometida por la tecnología no sería para tu yo, sino para una nueva versión de tu yo. La promesa de la inmortalidad se convierte en el problema de la duplicación eterna, una pesadilla en la que tu esencia se repite una y otra vez, perdiendo toda singularidad y significado. La verdadera importancia de estos experimentos mentales no radica en la posibilidad de que sucedan, sino en las verdades que nos obligan a ver sobre nosotros mismos. La conciencia no es un objeto que pueda ser duplicado, destruido o transferido. Es la experiencia subjetiva, el relato continuo de quienes somos, y el dilema de la duplicación nos muestra lo frágil y misterioso que es ese relato. La ciencia y la filosofía aún no han encontrado una respuesta, y quizás nunca la encuentren. En este abismo de preguntas, la única certeza es que la exploración de nuestra propia identidad es el viaje más fascinante y aterrador que podemos emprender. El abismo espera. La paradoja de la conciencia es más profunda de lo que parece. Sigue con nosotros mientras exploramos sus límites más lejanos en mentes del abismo. El abismo es un universo de preguntas, y la más persistente de todas es la que nos mira desde el reflejo. Si la conciencia es un patrón de información, un código que puede ser duplicado, entonces, ¿qué queda del yo? En la segunda parte de nuestra exploración, hemos visto cómo las viejas teorías de la identidad personal, ya sean filosóficas o biológicas, colapsan ante el simple experimento mental de la duplicación. Pero la ciencia y la filosofía no se rinden tan fácilmente. Han buscado, en los rincones más oscuros del pensamiento, una cualidad singular que no se pueda copiar, una prueba definitiva de la autenticidad del yo. Y en su búsqueda, han encontrado posibilidades que son incluso más inquietantes que la propia paradoja. Un camino para resolver el misterio se encuentra en la experiencia subjetiva. Si bien los recuerdos de los dos duplicados son idénticos, ¿lo es la conciencia misma?
La neurociencia nos dice que nuestra conciencia es el resultado de miles de millones de impulsos neuronales que se disparan en el cerebro. Se trata de una experiencia unificada, el yo que siente, piensa y existe. Los filósofos han propuesto que tal vez esta experiencia, esta conciencia en vivo, es lo que no se puede duplicar. Quizás la réplica tiene los mismos recuerdos y la misma personalidad, pero le falta algo crucial, el sentir, de ser el yo original, el pulso de la vida misma. Pero esta idea tiene un problema fundamental, ¿cómo podemos probarlo? No existe ninguna herramienta científica que pueda medir la experiencia subjetiva, no hay un medidor de conciencia que pueda determinar cuál de los dos es el auténtico. El problema se convierte en un acto de fe, una creencia, no una verdad comprobable. Si el duplicado te dice que se siente como el yo, ¿quién eres tú para decir que miente? Si un robot te dice que siente dolor, ¿le creemos? La falta de una prueba objetiva deja a esta teoría flotando en el abismo de lo incomprobable. La física cuántica nos ofrece una vía de escape, pero a un precio terrible. La interpretación de los muchos mundos, una de las teorías más audaces de la física, sugiere que cada vez que un evento cuántico ocurre, el universo se divide en dos o más ramas paralelas, cada una representando un resultado diferente. En este contexto, el experimento mental de la duplicación no es un fallo o una anomalía, sino una manifestación de la naturaleza fundamental de la realidad. Cuando la teletransportadora escanea tu cuerpo y crea una réplica, se podría argumentar que no te está duplicando, sino que está creando una bifurcación en el universo. El tú que entró en la máquina y no fue destruido se encuentra en una rama de la realidad, y el tú que apareció en el destino se encuentra en otra. El universo se ha dividido en dos, y en cada uno de ellos, eres el único y verdadero yo. Esta teoría resuelve la paradoja, pero nos deja con una verdad aún más extraña. Nuestra conciencia no es una entidad singular en un solo universo, sino una colección de yos, ramificados a través de un multiverso infinito. Cada vez que tomas una decisión, cada vez que una partícula subatómica se comporta de una forma u otra, un nuevo tú se crea. El yo no es un solo punto en el tiempo, sino una línea que se ramifica hasta el infinito. Esta idea, si es cierta, hace que la duplicación no sea un misterio, sino una certeza. La singularidad de nuestra conciencia es una ilusión de nuestra percepción limitada. Pero el abismo se profundiza. ¿Qué pasaría si la razón por la que no podemos resolver la paradoja es porque la pregunta misma está mal formulada? ¿Y si nuestra realidad, nuestro universo entero, es una simulación? La hipótesis de la simulación, popularizada por filósofos como Nick Bostrom, propone que es más probable que vivamos en una simulación de ordenador altamente avanzada que en una realidad base. La duplicación de la conciencia, en este escenario, no es una paradoja, sino una simple función de software. Tu yo no es más que un algoritmo, una línea de código que puede ser copiada y pegada a voluntad. En una simulación, la identidad no es una cualidad misteriosa. Es una propiedad del código. Las leyes de la física, la biología, la neurociencia, todo ello sería solo un código de programación. Y la imposibilidad de encontrar un yo singular o un alma es porque no existe una. El experimento mental de la duplicación podría ser, de hecho, una pista dejada por los creadores de la simulación, un fallo de programación que demuestra la verdadera naturaleza de nuestra realidad. Estos experimentos mentales nos han llevado a los límites de la imaginación. Hemos pasado de la simple pregunta de qué pasa si la materia se duplica, a la aterradora posibilidad de que nuestra conciencia sea solo una función de la realidad, y que nuestra realidad misma sea una ilusión. La búsqueda del yo nos ha llevado a un camino sin fin, un viaje por el abismo del universo, donde cada respuesta solo genera una pregunta aún más profunda. La paradoja del yo duplicado no es un enigma que debamos resolver, es un espejo que nos muestra la fragilidad de nuestra propia existencia. La búsqueda de una identidad singular podría ser la meta inalcanzable de un ser que es, en su esencia, una entidad múltiple y ramificada. La verdad podría ser que el yo no es un punto de llegada, sino un viaje eterno a través de un cosmos de posibilidades infinitas. La exploración de estas teorías nos deja con una certeza incómoda: el abismo nos espera. La búsqueda del yo nos ha llevado a través del laberinto de la filosofía, la neurociencia y la física teórica.
Hemos enfrentado paradojas que destrozan nuestras viejas ideas sobre la identidad, y nos hemos asomado al abismo de la duplicación, un lugar donde nuestra singularidad se disuelve en un mar de infinitas copias. Pero en este viaje a través de la fragilidad del ser, nos queda la pregunta más importante de todas. ¿Qué significa vivir en un universo donde la identidad es una ilusión? ¿Qué significado tiene nuestra existencia si el yo no es más que una narrativa frágil? Un patrón de información que puede ser duplicado, o incluso una línea de código en una simulación cósmica? La exploración de estos misterios nos obliga a enfrentar la soledad existencial, la idea de que quizás no hay un propósito intrínseco. La historia de la humanidad es la historia de la búsqueda de significado. Desde los mitos antiguos hasta las religiones modernas, hemos construido narrativas que nos dan un lugar en el cosmos, un propósito divino o una meta moral. Pero si el yo es solo una réplica, si nuestra conciencia es solo un eco de algo más, ¿dónde encontramos la verdad? Este es el punto donde la filosofía se convierte en una cuestión de supervivencia. Algunos se inclinarían hacia el nihilismo, la creencia de que la vida no tiene un propósito objetivo, un camino que nos dejaría perdidos y sin esperanza. Pero otros, los existencialistas, argumentarían que si el universo no nos da un significado, entonces somos libres de crear el nuestro. El abismo de la duplicación, en lugar de ser una trampa, se convierte en una puerta. La libertad de saber que no somos un destino predeterminado, sino un camino que nosotros mismos elegimos, una historia que escribimos con nuestras acciones, sin importar cuántas copias de nosotros mismos existan en otros universos o realidades. La verdad podría ser que el yo no es algo que se encuentra, sino algo que se crea. La ciencia, por su parte, no ha abandonado la búsqueda de la verdad fundamental. Los físicos teóricos, en su incansable búsqueda de una teoría del todo, intentan unificar la gravedad, la mecánica cuántica y todas las fuerzas de la naturaleza en una sola ecuación maestra. Algunos sugieren que en esta teoría final, en esta comprensión completa del universo, podría residir también la respuesta a la naturaleza de la conciencia. Podría ser que la conciencia no sea solo un producto de la biología, sino una propiedad fundamental del cosmos, un componente tan básico como el espacio y el tiempo. En teorías como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, se especula que la realidad es un tejido de partículas o de bucles en una escala inimaginablemente pequeña. Quizás el yo es un patrón en ese tejido, un eco de la complejidad que emerge de las leyes de la física. Si la conciencia es una parte fundamental de la arquitectura del universo, entonces la paradoja de la duplicación es un misterio que no puede ser resuelto con nuestra comprensión actual de la realidad. Es una pista de que algo fundamental nos falta, un indicador de que el cosmos es mucho más complejo de lo que hemos imaginado. La mayor paradoja de todas no es el hecho de que el yo pueda ser duplicado, sino el hecho de que, en un vasto y vacío universo, una colección de átomos y energía pueda siquiera plantearse la pregunta. Nuestra capacidad para reflexionar sobre nuestra propia existencia, para contemplar el abismo de nuestra identidad y para sentir la maravilla y el terror de la conciencia, es el enigma más grande de todos. Somos polvo de estrellas que se ha hecho consciente de sí mismo, que se ha preguntado por su origen y por su destino. El experimento mental de la duplicación es un espejo de esta paradoja. No es un problema que deba ser resuelto, sino un misterio que debe ser celebrado. Porque en la búsqueda de la respuesta, nos encontramos a nosotros mismos. El yo puede que sea una ilusión, pero la experiencia de la vida, el amor, el miedo y la alegría que sentimos, es tan real como cualquier estrella en el cielo. Esa experiencia, esa conciencia momentánea, es lo único que podemos llamar nuestro, y es el verdadero milagro. Así, la exploración de la conciencia nos lleva a la conclusión más profunda de todas. La identidad personal no es una cosa, sino un proceso. No es un destino, sino un viaje. Un viaje a través de un universo lleno de misterios, donde la única certeza es nuestra propia existencia fugaz, nuestra propia chispa de conciencia. El abismo de la mente y el abismo del cosmos se encuentran en un solo punto, el yo, un enigma que nos lleva a buscar, a cuestionar y a vivir con asombro en cada momento. La ciencia nos ha dado las herramientas, la filosofía nos ha dado las preguntas, y la humanidad nos ha dado la valentía de mirar al abismo y sonreírle. Estas son las profundidades que nos atrevemos a explorar en Mentes del Abismo.
Si te gustan los misterios del universo, suscríbete para no perderte lo que viene. El abismo nos espera.